Buenas tardes, chicos y chicas. Hoy vamos a comenzar la clase de hoy, que lo tenemos en la lección 2, suma de las medidas de los ángulos de un polígono. Para comenzar, siempre introduciendo el tema, tenemos unos conceptos que vamos a ver para que conozcamos un poco sobre el tema. Tenemos el primero que nos dice una línea poligonal. Una línea poligonal es una secuencia de segmentos consecutivos no colineales. Y a la par encontramos lo que es el ejemplo de una línea poligonal. Si ustedes se fijan, todas son líneas. Estas son líneas poligonales. Las líneas poligonales aquí están formando una figura. Esta figura, cuando ya esté terminada, ahorita si ustedes se fijan está abierta, entonces solo forma líneas poligonales porque está abierto. En el segundo concepto tenemos, un polígono es una figura formada por una línea poligonal cerrada. O sea que ya uniendo esta línea poligonal aquí ya no sería línea poligonal, sino que sería un polígono porque ya está cerrada como lo tenemos en el ejemplo 2. Entonces, la primera abierta solo se llama línea poligonal y ya cuando está cerrada se llama polígono. Siguiente, tenemos lo que es lados adyacentes. Se llaman lados adyacentes a cualquiera de los dos lados de un polígono que tiene una vértice en común, vértice. Ahí es algo importante que debemos tener en cuenta, ¿verdad? Vértice. Vértice, ¿dónde encontramos las vértices? Las vértices las encontramos en la unión de dos lados de un polígono. Entonces, este lado con este lado forman una vértice en lo que son la esquina. La esquina es la unión de los dos lados. Entonces nos dice lado adyacente. Aquí en esta figura, en su folleto, lo pueden observar. Tenemos un lado del lado AB, que este lado tiene dos lados adyacentes. ¿Cuáles serían los lados adyacentes del lado AB? Tenemos marcados, si ustedes lo pueden observar ahí en su folleto, están marcados con una línea roja. Estos dos lados que están marcados con esa línea roja son lados adyacentes al lado AB. ¿Por qué nos decía? Porque tienen una vértice en común. En la siguiente parte, página 13 de su folleto, tenemos la primera parte que vamos a ver lo que son los elementos de un polígono. Polígono es una figura cerrada que la forman las líneas poligonales que ya las observamos anteriormente. Entonces, este polígono está formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas poligonales y al final forman el polígono que tiene entonces, este polígono tiene 6 líneas. Estas líneas tienen el primer nombre que ustedes lo pueden observar ahí, se llaman lados cuando ya está formado lo que es el polígono. Entonces sería el primer elemento que nos menciona aquí. Primer elemento serían los lados. Entonces tiene 6 lados este polígono. Primer elemento. Segundo, ¿dónde encontramos el segundo? Sería la vértice. ¿Y cuál es la vértice? Ya lo mencionamos, que la vértice es la unión de dos lados. Es la unión en la esquinita donde se unen esos dos lados, formamos la vértice. Segundo elemento. Tercero, también al unir estos dos lados formamos lo que son los ángulos. Ángulos internos son los que están adentro y al unir esos dos lados forman esta pequeña figura que ustedes pueden observar aquí, que esto se llama ángulo interno. También en esos dos lados, también si ustedes se fijan, hay una línea que sobresale. Entonces, al sobresalir esta línea, forman lo que son los ángulos externos. Tenemos ángulos externos, son los que están afuera. Entonces, son dos tipos de ángulos. Internos, los que están adentro, y externos son los que están afuera. Aquí encontramos 4 elementos. Vamos con el quinto. El quinto sería diagonal. ¿Dónde formamos la diagonal? La diagonal se forma de una vértice a otra vértice contraria. No podemos formar una diagonal porque aquí sería lado, ¿verdad? Las diagonales la formamos dentro de lo que es la figura, o sea, del polígono. ¿Desde dónde voy a formar esta diagonal entonces? De la vértice F a la D. Pero no solo una diagonal podemos formar aquí podemos formar más diagonales. De la misma vértice F podemos trazar otra diagonal. ¿Hacia dónde la podemos trazar? Hacia otra vértice que sería de la F a la C. Ahí estamos formando otra diagonal.
Después podemos trazar otra, sí, también, de la misma F al B. Les formamos otra. Aquí tenemos 3 diagonales, pero no quiere decir que solo las diagonales podemos formar. Entonces podemos formar más. Entonces, pero aquí son los elementos. ¿Cuántos tenemos entonces? Lado, vértice, ángulo interno, ángulo externo y diagonal. Serían 5 elementos de un polígono. Ahora, como les mencionaba, no solo esas diagonales se pueden formar. Acá abajo tenemos otro ejemplo y ahí lo pueden observar que no solo una diagonal, 2 diagonales ni 3 diagonales, sino que se pueden formar más diagonales. Y aquí nos dice lados. Identifique los lados de un polígono o de este pentágono, porque este se llama pentágono. ¿Por qué se llama pentágono? Porque este tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tiene 5 lados, se llama pentágono. Y aquí nos dice pentágono. Vamos a identificar cuáles son los lados. Los lados de este pentágono. Empezamos con la A. Primer lado sería de la A a la B. Primer lado. Segundo lado, de la B a la C. Tercer lado, de la C a la D. Y de la D a la E. Y de la E a la A. Entonces, todos estos son lados. Ahora también nos dice, aparte de los lados, ¿cuáles son las diagonales? Las diagonales son las que formamos adentro. Entonces, tenemos aquí de la E a la C, una diagonal. De la E a la B, otra diagonal. Vamos a usar otra vértice. De la A a la D y de la A a la C. Otra vértice. De la B a la D y de la B a la E. Entonces, estas son lo que son las diagonales que se forman en este pentágono. Estas son las diagonales trazadas. Los lados adyacentes ya mencionamos. ¿Cuáles son los lados adyacentes? Si vengo y les pregunto, ¿cuáles son los lados adyacentes al lado AB? Del lado adyacente, uno de ellos sería el lado AE. Sería un lado adyacente al lado AB. ¿Cuál sería el otro lado adyacente? Al AB sería el BC, porque tienen una vértice en común. Muy bien. De acuerdo a esto, ustedes me van a resolver lo que es la actividad 3 de la página 13 de su folleto. Y ahí les mencionan las instrucciones que van a hacer. Entonces, esta actividad me la van a resolver y me la van a presentar el día de mañana. Ojalá, verdad, que con las explicaciones no tengan ningún problema para poder resolverlas. Feliz tarde y bendiciones para todos.